Bueno, ahora sí, siendo 9 en punto, muy buenos días, ¿cómo están? Y damos la bienvenida a todos los miembros de Vistach Latam. Yo soy Fernando Descote, gerente general para Vistach Colombia, y es un placer estar en este evento y poder reunirnos con todos los colegas de la región para intercambiar ideas y conocer nuevas experiencias de la mano de nuestros speakers. Agradecemos la presencia de nuestro expositor Andrés Hernández, los miembros que integran la mesa redonda, Marcela Zuri de Argentina, Sebas Moreno de Colombia, Luis Fretes de Paraguay, y a todos ustedes por estar hoy conectados. A continuación los dejo con Rafa Orduz, quien es Char para Vistach Colombia, para que los guíe en este Vistach Latam. Espero que lo disfruten y muchas gracias. Estás en mute, querido Rafael, me parece. Bueno, gracias, Fernando. Estamos a unos pocos kilómetros en Bogotá, Colombia, y tenemos participantes de Argentina, Uruguay, Perú, México, España, en fin. Tengo el gusto de presentarles a todos a nuestro speaker invitado, Andrés Hernández. Andrés es el Chief Product Officer de Flexio, una empresa que está localizada en el área metropolitana de Ciudad de México y que brinda soluciones para ayudar a las pymes a gestionar su flujo de efectivo de forma sencilla. Él es quien nos guiará hoy para entender cuáles son las tecnologías claves que permiten facilitar la ejecución de la estrategia de una empresa. Andrés, bienvenido y adelante. Gracias, Rafael, y a todo el equipo. Voy a compartir mi pantalla. Me confirman que todos estén listos para la acción. Es un gran gusto estar con ustedes. Miren que cuando me preguntaba sobre la conversación que queríamos tener juntos, uno encuentra como muchas formas de abordar un tema como lo que es tecnología, en sus distintas maneras, ¿no? La transformación digital y todos estos temas. Muchas de las que más comunes existen es casi como presentaciones que son un glosario, ¿no? O sea, es como un largo tiempo en un glosario temático donde empezamos a decir CEO, metaverso, blockchain, Web 3.0, o sea, como todo un descriptivo. Me reté mucho para poder llevar un espacio por el que quiero que compartamos hoy algunas reflexiones que vinculen particularmente la importancia de entender que el crecimiento poderoso de una compañía está bastante ligado a lo que yo llamo coherencia organizacional. ¿Qué tan potente es la implementación de las decisiones estratégicas que una compañía toma de inicio? Una de las cosas más relevantes que vamos a conversar es sobre cómo llegar desde el entendimiento de la estrategia de una compañía a la ejecución a través del uso de tecnología para el despliegue de esa estrategia de manera poderosa y ganadora en el mercado. Empiezo como con una leyenda. A veces hago como estas expresiones en prosa que me gusta como ir pausadamente para poder exponer algunos principios, y es una compañía potente como la que todos queremos y queremos construir constantemente. Es la que es capaz de generar, sin duda, crecimientos sostenibles, y para eso requiere exponerse continuamente a las pruebas del mercado, eligiendo construir desde la relevancia. Las bases para construir desde la relevancia es un desafío que requiere primero una estrategia explícita que conecte al equipo completo, sus capacidades y cada acción alrededor de focos claros en cada etapa. Ese dinamismo de estar abierto continuamente al mercado para poder entender y poder repensar esta construcción de relevancia para el propio mercado requiere muchos instrumentos que nos pongan en la lupa, que nos pongan con los oídos y los ojos abiertos más allá de la humanidad, como para poder pensar nuestro negocio y responder desde nuestro negocio a lo que el mercado realmente requiere y aprecia para el crecimiento. Hablemos de estrategia y tecnología. Y me presento brevemente. Mi nombre es Andrés Hernández. Estuve sentado en las clases de ingeniería electrónica e ingeniería en software
Pero lo que creo que más me desespera es tratar de entender, y me encanta el poder que tienen las empresas, las pymes en América Latina, desde su capacidad de crear valor, desde su capacidad de crear empleo y desde su capacidad de que hayan multitudinarias personas desesperadas por entender mejor ciertos problemas y emerger con soluciones valiosas para servir a esos problemas de manera atractiva y poderosa. Me encanta. Por ahí participo en algunas firmas de consultoría, trabajé en Microsoft, Google, McKinsey, y particularmente lo que me desespera es cómo podemos compartir principios comunes desde las pymes que realmente nos ayuden a accionar en bloque desde los aprendizajes que obtenemos de los patrones de mercado, segmentos, para construir soluciones poderosas cada vez más, que además de que sean sostenibles, sean audaces y crezcan de manera potente. Nuestro camino hoy tendrá 4 fases. Hablaré un poco de estrategia como el principio de las elecciones que definen el corazón de una compañía. Hablaré un poco del cambio, que al fin y al cabo, la evolución de un tipo de compañía parte de lo que la hizo nacer y cómo el contexto empresarial de repente desafía algunos espacios de su manera de competir, de actuar ante el mercado para poder cambiar, ¿no? ¿Cuál es el cambio al que nos expondremos, desde el cual la tecnología puede ser posiblemente nuestro mejor compañero? ¿Cuáles son los impulsores? Cuando una compañía se ve impulsada desde este espacio de pasar de una búsqueda pasiva a una búsqueda activa de soluciones tecnológicas que le ayuden a mejorar desde la parte productiva, eficiencia o su crecimiento, ¿qué la impulsa y cómo leer esos impulsores para poder identificar cuáles de repente tecnologías se adaptan mejor o son más específicas para el contexto de una compañía para mover a la acción ese impulso? Y de repente cerraré de manera muy breve indicando algunos de los que llamamos habilitadores. Ok, una compañía está impulsada al cambio, a la ejecución y a la implementación o la adopción de tecnologías para mejorar su desempeño productivo y desafiar su crecimiento. ¿Cómo se habilita una compañía? ¿Qué elementos deberíamos de tomar en cuenta para hacer lo que llamaremos un kickoff, este primer paso, salto, donde una compañía se permea de esta dinámica que es cultural y naturalmente de procesos a la organización? En el paso 1 hablaremos de estrategia. Y me gusta pensar la estrategia como la búsqueda desesperada de relevancia. Y cuando hablo de búsqueda desesperada de relevancia, es que al fin y al cabo una compañía, tal vez los que venimos de management consulting y de estrategia, venimos, podemos decir, llevando una reflexión progresiva y que ha sido progresista, o sea, ha progresado en el tiempo sobre la manera en la que pensábamos la estrategia como la manera de defender una ventaja única en el mercado que teníamos, y eso nos permitía en algunas ocasiones sobrevivir hasta 10, 15, inclusive si estamos mucho antes, hasta 50 años, pensando en que nuestro modelo de negocio iba a ser sostenible, estático y poderoso. Y naturalmente, lo que los mercados, primeramente, antes que los cambios sociales, los mercados y su heterogeneidad, cómo los intereses de los segmentos empiezan a dispersarse, a multiplicarse, a diferenciarse entre nichos, empieza a ser mucho más difícil poder entender la estrategia como un acto lineal estático, el cual nos va a acompañar por 10, 15 o 20 años, sino más bien la estrategia como el entendimiento de qué me hace hoy relevante y en dónde soy relevante. Y primero parto de decir que es súper difícil construir relevancia sin enfoque. Y es uno de los principios que uno de los autores que me parecen súper interesantes, Cal Newport, aporta, digamos, ante el hecho de decir, es que no puede ser relevante si no hay foco, si no hay enfoque, porque no puede ser relevante para todos. O sea, no puedes elegir ser relevante para todos. Lo que te convierte más bien el intentar ser relevante para todos es en una irrelevancia de repente oculta. Como decir, no estoy claro, ni siquiera sé para quién soy relevante, no sé a quién siquiera preguntarle si soy realmente relevante y poderoso.
La estrategia, más allá que un poco lo que ya hemos visto, ¿no? A nivel del management, de decir que estrategia termina siendo buenos planes, actividades, metas, objetivos, evaluaciones. La estrategia, por sobre todas las cosas, lo que no es una gran planeación. Porque muchas veces difuminamos elecciones poderosas de enfoque en un negocio con una gran planeación que nos lleva a un conjunto de actividades que posiblemente nos acercan más a la irrelevancia que a la relevancia decidida al mercado. Estrategia lo pensamos más y me gustaría ponerlo en esta conversación sobre como el arte y la ciencia de entender los problemas de los clientes, alineando las elecciones, lo que una compañía elige alrededor de los beneficios esperados de los clientes. Una compañía, su elección más determinante son las que están enfocadas a servir de manera potente a los beneficios esperados de los clientes de una manera sostenible. Estrategias, las elecciones que una compañía define para servir bien y de manera poderosa a los clientes. Y como una conversación en primer plano, su estrategia en particular, cuando hablamos de estrategia, y ya vamos a ir a la parte de implementación, su estrategia primeramente, les deseo a todos, además de una feliz Navidad, les deseo que su estrategia deje claro qué no hacen ustedes y a quién no sirven ustedes. Que su estrategia enfoque la conversación de todo su equipo en todo momento, en un momento del tiempo, en ser valioso y relevante para alguien específico y que todo su equipo sepa para quién deben ser relevantes y para quién deben ser poderosos, entregando los beneficios esperados de una manera que se ajuste su proceso de producto, de customer service, de procesos, de datos, de análisis, a la experiencia deseada por quien sí es su cliente. Les deseo a todos que su estrategia sea coherente y poderosa, que deje claro qué hacen y qué no, y que lo que hacen puedan ejecutarlo de la manera en la que el mercado desea recibirlo. Y es ahí donde parte un poco este tema de, al fin y al cabo, la estrategia terminan siendo esas elecciones que enfocan sus acciones. ¿A qué segmento sirvo? ¿Cuáles circunstancias? ¿Cuándo y dónde pasa que el mercado al que sirvo despierta el problema? ¿Cuándo le pasa que dice, este es el momento en el que necesito una mejor solución? Y después la pregunta es, ¿qué capacidades necesito para entregar valor a ese segmento en esa circunstancia? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo expreso mi propuesta? ¿Cómo entrego mi producto? ¿Cómo construyo mi pricing? ¿Cómo hago delivery de mi producto? ¿Y cómo pueden empezar a usarlo rápidamente? ¿Y dónde de esas capacidades debo de construir, ahora sí, relevancia, ventajas en las que soy realmente bueno y superior? Y acá es donde, si vemos este diagrama que construí alguna vez mientras iba hacia una ciudad, me decía, es que a veces es difícil ver la compañía desde arriba, ¿no? Entender que sin duda hay un contexto empresarial, de industria, líneas de negocio, todo este tema un poco de análisis. Después hay estrategia, y la estrategia es las claras elecciones del enfoque de en dónde juego y en el cómo gano, yendo un poco al purismo estratégico. Pero después hay un tremendo desafío, y es estas elecciones estratégicas, ¿cómo se implementan? ¿Cómo se implementan desde mi proceso de producto, de distribución, de experiencia y usabilidad, de modelo de negocio, pricing, profit fórmula o de medición del desempeño de mis equipos? ¿Cómo se implementa mi estrategia? Puede ser la estrategia más poéticamente poderosa, pero incompetentemente ejecutable si no estamos alineados desde cómo ejecuto, cuáles son las capacidades y cuáles son los frentes de implementación de mi estrategia. Y hoy queremos responder más que a todo el acto de cómo se diseña un sistema de actividades que implementa una estrategia. Hoy quiero enfocar la conversación hacia responder a algunos elementos, ¿no? Y es cómo cuando una compañía está alineada desde su estrategia, tiene claros focos, empiezan a pasar algunas cosas. Es bueno, primero, ¿qué causa que las empresas inviertan en tecnología? ¿Por qué pasa?
y podrá parecer paradójico, pero en muchas ocasiones hemos identificado que los motivos por los que empiezan a invertir en tecnología las compañías no necesariamente están alineados a una coherencia estratégica y de su implementación, sino algunos factores un poco fortuitos y sorpresivos que veremos en este camino. Y sí quisiera poner algunos elementos que es por dónde debo empezar cuando se desarrolla un plan de inversión tecnológica. Y la pregunta expone un punto fundamental y es, no necesariamente todas empiezan por el mismo punto, porque naturalmente el objeto, el objetivo, el corazón o el propósito de tecnología para una compañía puede ser un propósito completamente distinto para otra y alineado a su estrategia de acuerdo a la necesidad de relevancia y de su segmento. Y terminaremos conversando un poco de, bueno, cómo habilitar a una organización a este cambio, ¿no? Como a esta implementación. ¿Cuáles son los elementos que habilitan a una organización para que pueda empezar a dar estos pasos de implementación y de ejecución desde la tecnología? Una de las cosas que quiero hablar sobre este punto ahora del salto a estas preguntas es, bueno, ¿qué cambió? ¿Cuáles de repente? Hay varios, ¿no? O sea, podríamos hablar del contexto VUCA, podríamos hablar del COVID, podríamos hablar de puntos de cambio macroeconómico. Yo deseo hablar de un punto que tiene más que ver con el foco desde el cual parte el ADN de una compañía y de cómo se ha gestado el modelo operativo de las compañías desde un punto del tiempo y cómo en un punto sí encontramos un cambio hacia una manera de hacer negocios distintas. ¿Cómo pasa la magia hoy en las organizaciones? Y me refiero a la magia de cómo se conecta el modelo operativo de una compañía. Normalmente, o sea, si pensamos en la historia de una compañía y en la actualidad, naturalmente, generalmente la compañía o la mayoría de las compañías ha nacido de una capacidad muy poderosa de construir producto, ¿no? O sea, como que el génesis de la mayoría de las compañías con las que he trabajado en el mundo, parte mucho de una historia, como de esta historia no inspiradora de, no, es que yo empecé esto porque yo sabía hacer X producto y empecé a levantarme a las 5 de la mañana, a acostarme a las 10 de la noche y hacía 10, después hice 100, después hice 1000, después hice 10,000 y después hice 500,000 productos. Después me fui a la calle a vender a través de canales, vender, y después llegué al cliente a través de esos canales de manera efectiva. Lo que es un approach poderoso. Sin embargo, hay un gran desafío hacia el momento actual de cómo se comportan las dinámicas de negocio. Y es que esa manera de ver los negocios, de una otra manera, lo que hace es cargar la innovación de la compañía al producto. O sea, el éxito de una compañía que está cargada de innovación desde el producto, lo que hace es que toda la compañía al fin y al cabo está expectante de lo que producto diga, lo que le llegue a los canales y que los canales, a través de entrenamiento, acompañamiento, incentivos, estén lo suficientemente motivados para seguir llegando al customer. Pero hay un punto un poco perdido acá que quiero hacer como un pequeño check. Y es un interesante approach, pero en un momento como el que vivimos y como el que empezamos a vivir a partir probablemente del año 1998, 2000, 2005, la manera en la que los clientes, el mercado se organizaba era un poco distinto. Ya no era tan fácil como construyo productos, lo distribuyo a canales y los canales llegan a él, porque los clientes empezaban a ser un poco erráticos, podríamos decir. Habían cambios en sus deseos, en sus patrones, en su aproximación de lo que ven valioso y lo que no. Y este approach de productos, canales, mercado, hacía que hubieran espacios muy perdidos de interacción, de aprendizaje, de reflexión, de validación del valor hacia el mercado y alejaba al área productiva, al área empresarial del entendimiento y de los múltiples entendimientos del cliente. Y es donde emergen como distintos tipos de modelos o operativos de negocio, donde empieza a ser un desafío, porque
el comportamiento que podríamos llamar errático de los clientes, de la búsqueda por experiencias, de la diversidad de canales, ya no tan fácil de controlar, de la diversidad de puntos de interacción e incentivo de los clientes, generaban que la interacción ya no fuera lineal, sino probablemente un poco sistémica, en distintas direcciones en un mismo momento. Un cliente se veía impactado por un incentivo, por otro, por un deseo, su deseo cambiaba, se adaptaba, era personalizado, cambiaba. Y esto es donde la innovación, más que centrarla toda en cómo soy creativo con mi producto, la innovación empieza a ser muy desafiada hacia entender que innovar termina siendo cómo entiendo los deseos de progreso, un poco erráticos, podríamos decir, y eso simplemente por decir diversos de los clientes, capturar estos aprendizajes y hacer que mi modelo empresarial responda a poder servir desde los canales, en los momentos y de la manera que el mercado está hablándome. Pero el lado lineal de la ecuación generalmente desarrollaba una conversación lenta hacia el mercado, hacia sus aprendizajes, hacia la interacción y hacia el entendimiento de sus deseos. Y podríamos resumir esto como posiblemente uno de los cambios más poderosos que han habido, más que todos los actos sociales, macroeconómicos, es el desafío empresarial de construir compañías que tienen un pensamiento desde el producto versus compañías que tienen un gran desafío para tener un pensamiento desde el cliente y por ende, desde donde parte su pensamiento, empieza a ser totalmente relevante su modelo operativo y cómo se organizan para servir a estas necesidades. Podemos decir que en un paréntesis de perspectiva, podríamos mirar que hay formas de verlo, ¿no? Una empresa como Google, pues trabaja en Google algunos años, empezaron a tener una aproximación que ellos llamaban micromomentos. Y los micromomentos terminaban siendo como esta manera en la que veían que todo pasaba en un mismo momento. Ya no era un tema de simplemente cuál es el problema que resuelve, sino de a qué momento responde. Y estos micromomentos básicamente nos ponen en un desafío de respuesta, de dinámica, de interacción y de adaptación hacia cómo servirlos. Participé hace algunos años en un análisis que desde el Foro Económico Mundial hicimos para tratar como de screening, entrevistar y conversar con 10,000 SMBs y mid-size companies del mundo. Y ante la pregunta por qué invertían en tecnología, el 88% nos lanzó algunos argumentos muy interesantes y súper reveladores.
ante la profunda pregunta, bueno, ¿y por qué invertir en tecnología? ¿Por qué has invertido? ¿Por qué tú inviertes en tecnología? Encontramos respuestas como, ¿y por qué no hacerlo si es lo que está pasando, es lo que debo de hacer, ¿no? Es que está de moda. O sea, no puedo estar en una mesa donde no se converse de blockchain y yo no esté haciendo algo de blockchain o de web 3.0 o de metaverso o de algo. Porque me da miedo. Era el principal de ellos. Porque me da miedo quedarme fuera. Porque sé que si no lo hago, algo me va a pasar. Y es donde el reto de este espacio de perspectiva, donde abro y cierro el paréntesis, quiero cambiar este pensamiento de porque sí, porque me da miedo, a entender cuáles son puntos claves por los que realmente una compañía es poderosa, requiere elegir invertir o no en tecnología, en qué tecnologías y para qué objetivo hacerlo. Los motores que provocan que una empresa invierta en tecnología, de las compañías que probablemente cuestionan la decisión de invertir o no, hay 3 motores principales que provocan que una compañía invierta en tecnología. El primero están desafiados a ser más eficientes, eficiencia operacional. Quiero servir mejor a mis clientes, quiero servir a más clientes, quiero mejorar mis procesos, quiero poder tener un proceso más eficiente, disminuir costos, enfocar mejor mi operación. Normalmente este foco de ser más eficientes le habla a los clientes vigentes, está el foco en la mejora, es una rentabilidad creciente a nivel moderado, y generalmente son inversiones que se hacen con la liquidez disponible, con el cash disponible. El segundo punto de foco de atención del por qué una compañía debe o requiere invertir en tecnología es mejorar la experiencia del cliente. Y esto va atado a un concepto que es el Customer Centricity. Ser eficientes es una, ¿no? Es la primera causa. La segunda es necesito entender cómo servir de manera más atenta, personalizada, ágil, con mejores datos y con mejores resultados a mi cliente. Mejorar la experiencia de servicio del cliente. Y la tercera causa, que es la menos común, es nuevos modelos de negocio. Trae ciertos desafíos, y expongo desafíos porque naturalmente porque es la que menos toma como camino la mayoría de las empresas, porque hay un desafío estratégico de canibalizar el propio negocio, ¿no? El nuevo modelo de negocio, naturalmente, si soy capaz de identificarlo, tengo un desafío de tiempo en el que si mi modelo de negocio legacy, vigente, no es exactamente o no se soporta o se refuerza con el nuevo, tengo un momento de disfunción operacional. Hay un ambiente incierto. El foco de nuevos modelos de negocio debe de partir del liderazgo principal, de los dueños de negocios, de los que están en la cabeza ejecutando y dando guías sobre esto. Ahora, hay un gran reto que hay casos no claros sobre qué es un nuevo modelo de negocio y cómo lo pongo en marcha. Y sobre todas las cosas hay un punto importante donde hay un mucho mayor crecimiento de los que crean nuevos modelos de negocio de los que no lo logran. Y veíamos algo en esta investigación que hacíamos y es menos del 10-15% de las compañías ganadoras y que se enfocaban en invertir en tecnología lograban desarrollar nuevos modelos de negocio, pero las que lo hacían tenían rendimientos por lo menos 30% superiores a los que invertían en ser más eficientes y mejores experiencias de los clientes. Es un tema de tiempo, de madurez, de proceso y de entender cómo empiezo, dónde lo hago y cómo empiezo. Y acá es donde, poniendo un poco los focos sobre esto, ¿por qué invierten las empresas en tecnología? Nuevas eficiencias, y acá es donde empiezo a hacer un llamado fuerte hacia ¿dónde hay espacios de oportunidad en sus compañías hacia trabajar desde la eficiencia? Eficiencia en uso de recursos, procesos, cumplir con los objetivos de la empresa,
trabajar con pequeñas automatizaciones, no súper complejas, sino que realmente ayuden a un negocio a ser más eficiente. Son focos que de repente no es tan grande la complejidad, son similares a las inversiones tradicionales, van a percibir un valor claro, directo, y es clave para el negocio empezar a trabajar desde dónde están las nuevas eficiencias que yo puedo progresar a través de tecnología. Luego está la experiencia de cliente y nuevos modelos de negocio, e iré una por una. Nuevas eficiencias. ¿Dónde están los espacios de oportunidad de nuevas eficiencias? Naturalmente, uno es la optimización de los canales comerciales. ¿Cómo empezamos a trabajar desde la integración de datos? CRM, tener mejores datos del ciclo comercial, disminuir los ciclos de venta. ¿Cómo empezamos a optimizar el ciclo comercial? Son unas de esas de las eficiencias más relevantes en las que al mediano, corto plazo hay desafíos reales de las compañías del por qué eligen invertir en tecnología. Y hay un enfoque claro, real y determinado hacia el progreso, hacia la eficiencia y hacia la robustez del negocio. Segunda, productividad. En un momento en el que las dinámicas productivas cambiaron tanto, hay unos desafíos fuertes sobre tener herramientas que creen en el ambiente virtual o mixto estas tecnologías que permitan realmente mantener un modelo de productividad, de colaboración y de trabajo en equipo de manera dinámica. Trabajo híbrido. ¿Cuáles tecnologías nos habilitan para poder conectar a nuestros equipos a trabajar de manera relevante, efectiva, conectada, dinámica desde lo híbrido? Y naturalmente, hay un reto de automatización que probablemente viven las compañías un poco más de industria, manufactura o procesos, donde hay retos de automatización de procesos, de datos, de procesos productivos, manufactura y demás. Estos son los 4 focos desde el primer frente de inversión, nuevas eficiencias. Segundo, experiencia del cliente. Uno de los grandes desafíos es cómo somos capaces de servir de manera adecuada a las necesidades personalizadas, heterogéneas, emergentes de los clientes, sin perderme y sin perder calidad de servicio al mercado. Herramientas de llegada al mercado, trabajando desde elementos de contenido, como nuestra narrativa, nuestra manera de dominar, de construir una narrativa alrededor de nuestra marca, requiere unas dinámicas que tienen que ver mucho con content marketing y cómo aprendo de esto. Analytics, cómo obtengo datos. Social media, cómo me comunico y cómo interactúo en el menor tiempo posible con el mercado. Y datos, cómo tengo datos para servir mejor a mi cliente. Una de las cosas que conversaba en algún momento con algunos del equipo en Walmart y hablábamos, estábamos en Monterrey y hablábamos sobre qué causa era la pregunta, que de una otra manera Amazon esté ganándole a Walmart en algunos frentes, y algunas de las conversaciones que decían eran, no, es que lo que pasa es que Amazon es digital. Y todos decíamos, pero es que Walmart también es digital. El problema no está en si una compañía es o no digital, sino en cómo sirve la tecnología. El gran valor de Amazon no es que sea un marketplace, es que cuando tú llegas a Amazon, Amazon sabe decir qué compraste, hace cuánto lo compraste, recomendarte basado en lo que ya compraste, que de repente está viejo, que compres la otra, o que compres una siguiente versión o un complemento de. Pero si tú llegas a Walmart y le preguntas al cajero, hola cajero, ¿será que recuerda qué marca de arroz compré la última vez? Entonces dirán, ¿what? No tengo la menor idea. No es que una sea tecnológica y la otra no, sino que una utiliza la tecnología para servir mejor a la experiencia del cliente y la otra no necesariamente de manera tan potente. Andrés, nos toca ir redondeando. Claro que sí, y cerramos con nuevos modelos de negocio. Y es donde está la oportunidad de exponer nuevas soluciones, modelos de servicio, de suscripción, cambiar sus modelos de negocio y profit fórmula
para identificar nuevas oportunidades de los deseos del cliente, donde hay mucho poder desde sus datos para servir mejor a nuevos negocios y ganar de manera potente. Estas son las causas por las que las compañías invierten en tecnología y algunas de las tecnologías en las cuales invertir. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Espero la presentación tiene mucho contenido que les puede ser muy valioso y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, equipo, y atento al panel, Rafael. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido una exposición brillante, muy sugestiva. Y vamos a contar con un panel. Tres empresarios nos van a discutir y van a responder algunas preguntas. En primer lugar, quiero presentar a Marcela Suris, directora de Psicotécnicos Net en Buenos Aires, a Sebastián Moreno Cruz, el CEO de Critter Tech Educación y Orion Immersive Technology en Bogotá, y a Luis Fretes Cimini en Asunción, director y fundador de Protec. Como muy bien lo ha dicho Andrés, las empresas son diferentes, los focos son diferentes, no podemos hacer lo mismo todos, ni mucho menos, y por lo tanto la manera, los habilitantes, los servicios y los clientes son diferentes. Entonces, voy a formular la primera pregunta, ojalá entre 2 minutos y medio y 3 minutos cada uno, para cada uno de los panelistas. La primera es, por favor, cuéntanos un poco de tu empresa y particularmente sobre cómo fue el momento en que pasaste de un pensamiento pasivo sobre el uso de la tecnología en tu negocio al momento en que diste enfoque activo y decidido sobre la aplicación de la misma. ¿En qué área sucedió y qué beneficios recibiste al hacerlo? Marcela, por favor. Bueno, gusto estar con todos ustedes. Bueno, yo dirijo la consultora Psicotécnicos Net para que entiendan un poco a qué nos dedicamos. Somos una consultora de recursos humanos que nos dedicamos puntualmente a evaluar, a realizar evaluaciones psicotécnicas y de potencial, o sea, a esa etapa dentro de los procesos de selección. Nosotros como consultora entramos en el mercado hace más de 25 años con dos pilares. Uno era la confiabilidad de lo que hacíamos, nos importaba sumamente que los informes que desarrolláramos sean confiables. Y el otro pilar estaba puesto en la agilidad, en poder brindar un servicio con celeridad. Y fuimos ganando mercado con estos dos pilares y también apoyándonos en tener precios competitivos. Así fuimos entrando y ganando mercado los primeros años. Hacia el 2015, a mí me empieza a surgir una inquietud que era cómo poder brindarle el mismo servicio que brindaba a mis clientes, pero a sus poblaciones que estaban físicamente o geográficamente en lugares distantes de donde nosotros operábamos físicamente. Con esta inquietud dije, a ver qué hay en el mercado para responder a esto, porque hasta ese momento lo que hacíamos nosotros era viajar. Viajábamos a Colombia, viajábamos a distintos lugares del interior del país con un montón de pérdida de tiempo en el medio, en traslados y demás. La alternativa en el mercado en ese momento era lo que se llamaba, y estaban recién empezando, los sistemas enlatados, ¿sí? Estos son programas donde se evaluaban tipologías de personalidad a través de cuestionarios apalancados totalmente en la tecnología, donde se preguntaban, digamos, los postulantes hacían sus evaluaciones en la computadora, no había profesionales interviniendo, y se trataba de algoritmos que de alguna forma le decían a los clientes, bueno, en qué tipología estaba esta persona, y el cliente trataba de ver si eso le servía o no, según lo que esté buscando. Una alternativa hubiera sido decir, bueno, nos compramos una licencia y arrancamos con esto. Pero la realidad es que probando los enlatados, viendo cómo se manejaba y demás, lo que veíamos es que perdíamos en lo que tenía que ver con confiabilidad, que era un pilar básico para nosotros, ¿sí? Para nosotros los enlatados los que daba era como lo que la persona quería mostrar de sí mismo,
en los procesos de selección o de promoción, las personas, como todos, tratamos de mostrar lo mejor de nosotros mismos, con lo cual nos parecía que era una herramienta poco confiable. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces ahí empezó a surgir en nosotros, desarrollemos algo, armemos algo. Y ahí fue el momento que yo diría que respecto de la pregunta, Rafael, fue el momento de pasar a pensar, a tener esta posición por ahí más pasiva, de ver qué había en el mercado y demás, a decir, a ver, desarrollemos algo. Y esto vino de la mano de la tecnología. Enseguida la tecnología vino a decirnos la cosa, el camino es por acá. Y el primer momento fue de mucho intercambio con especialistas en sistema. Era muy complejo porque imagínense gente de recursos humanos hablando de habilidades blandas y diciendo cómo los podemos evaluar a través de tecnología, gente a distancia, gente que esté en otros lugares, que hable otros idiomas. Fue mucho intercambio, pero empezamos a encontrarle la vuelta. Eso fue como todo un proceso de un tiempo de plantear alternativas, de ver idas y vueltas, hasta que logramos hacer un desarrollo. Ese desarrollo fue una plataforma para hacer evaluaciones psicotécnicas y de potencial online, virtual, a distancia, que nos permite evaluar postulantes más allá de dónde se encuentren geográficamente y de qué idioma hablen. En realidad la plataforma está en español y en inglés, y nos permite traspasar los límites geográficos y los usos horarios, porque permite al postulante hacer su evaluación en cualquier horario, ¿sí? Lo único que tiene que tener el postulante es una computadora y una buena conexión de internet, ¿sí? Y yo creo que nos permitía darle una vuelta superadora a los enlatados, porque sí había profesionales trabajando. Había profesionales trabajando en la primera etapa, al momento de que llegaba el requerimiento del cliente y nos decían, bueno, queremos evaluar este perfil o a esta persona para ver si se adecua a determinado puesto, y nos permitía que el profesional idee digamos, con qué técnicas iba a evaluar a esa persona. A diferencia de los enlatados, no iba a ser la misma técnica para todos. Iba a ser, a ver, en la plataforma disponemos de aproximadamente 25 técnicas. ¿Cuáles selecciono para evaluar a un directivo? ¿Con cuáles podría yo evaluar a un operario? ¿Con cuáles evaluaría a alguien de sistemas? ¿Con cuáles evaluaría a un abogado? ¿Con cuáles a un enfermero? ¿Sí? La técnica, la plataforma, perdón, al ser flexible, nos permitía esto a suerte de poder seleccionar lo que los psicólogos llamamos la batería o el conjunto de técnicas adecuadas para evaluar ese perfil. Marcela, nos toca terminar pronto. Okay. Bueno, quiero decir que había, en esa primera etapa participan profesionales. La etapa intermedia sería la etapa en la cual el postulante puede completar su evaluación en la computadora sin necesidad de un encuentro sincrónico con un profesional. Y la última etapa vuelven a participar profesionales elaborando un informe a medida, dando respuesta a quien nos solicitó la evaluación respecto de la adecuación de esa persona al puesto, y también con la posibilidad de dar recomendaciones de su coaching de carrera, ¿sí? Con lo cual es un informe elaborado a medida por un profesional. Creo que con esto... Muchas gracias, Marcela. Ya volveremos. Sebastián, por favor, danos una opinión, una respuesta a esa pregunta que formulé. Por favor, trata de ser lo más breve posible. Súper, claro que sí, Rafa, de una. Les cuento muy rápidamente. Yo tengo dos compañías, una que usa la tecnología de forma estratégica para su proceso y otra que su propuesta de valor es con base tecnológica. Entonces voy a hablar muy rápidamente de ambas. ¿Por qué? Porque la primera, la que era una empresa de servicios que usaba la tecnología, funcionaba muy bien, todo perfecto hasta la pandemia. Nosotros antes de la pandemia ya habíamos tenido esa actitud pasiva de, oiga, de pronto sí deberíamos estar moviéndonos y crear un modelo alrededor de la tecnología que nos permita escalar, pero el día a día
y la cantidad de operación y la cantidad de trabajo que requería tener digamos, el modelo legacy, como decía ahorita Andrés, no nos permitía pensar de una forma diferente, no nos permitía movernos. ¿Qué pasó? La pandemia nos obligó. El 14 de marzo, todo mi modelo de negocio, absolutamente todo, 100 personas trabajando, quedó en ceros. ¿Por qué? Porque no habíamos tomado la decisión antes de hacer de una forma más proactiva. Entonces, la primera es Critartec Educación. Critartec Educación nació siendo un laboratorio de innovación educativa para cambiar las dinámicas de aula y enseñando desde la tecnología a crear proyectos de vida a maestros y estudiantes muy enfocados desde la capacidad de soñar. Funcionaba muy bien, pero tenía todo mi equipo en colegios públicos en Colombia, y claramente, pues, hay pandemia, no hay colegios, no hay modelo de negocio, piense rápido y transfórmese. Ahí fue que me obligaron a pensar en la tecnología como una estrategia para desarrollar ese modelo. Por el otro lado, está Orion Immersive Technology, que nació siendo una empresa tecnológica. Orion es una desarrolladora de productos de realidad virtual para el entrenamiento de seguridad y salud en el trabajo, muy enfocado en salvar vidas desde el entrenamiento comportamental con realidad virtual. Ahí pues no tengo mucho más que decir. Nacimos siendo estratégicos activos desde el uso de la tecnología, pero ahí lo que agrego es, tú puedes tener las tres fases que decía Andrés en una misma compañía, no tienes que irte por una por otra. Si bien nosotros nacimos con un producto tecnológico, el uso de la tecnología para mejorar los procesos, la eficiencia, traer data para hacerlo mejor y generar nuevos modelos de negocio, como pasó con Critartec, era clave. Entonces, así muy rápidamente creo, Rafa, que puedo contar como los dos puntos de vista. Súper, Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, Luis, tu empresa está en otro ámbito de la tecnología. Cuéntanos tu experiencia alrededor de esta pregunta. Sí, buenos días a todos. Nosotros estamos en el rubro de seguridad electrónica. En Paraguay tenemos el negocio de respuesta de patrulla ante la activación de un sistema de alarma o ante también instalamos toda la parte de controles de acceso, de cámaras de seguridad. Y lo que hicimos en tecnología y nos hizo pasar de una empresa evolutiva a una empresa casi disruptiva, fue pensar en hacer un aplicativo que, además de cubrir los negocios, las residencias, también puedan cubrirle a la persona 24 horas, a nuestros clientes 24 horas. Y mediante el aplicativo en los smartphones, ellos están cubiertos 24 horas. Acá en Asunción, en Paraguay, el porcentaje de robos en la vía pública es mucho más alto que como toda la región, ¿verdad? De los robos en las mismas residencias y en los mismos comercios. Entonces, ese aplicativo que hicimos, que nos tomó 2 años perfeccionar, es un aplicativo que está cubierto 24/7. Esa persona puede, no solamente en situaciones de emergencia de robo, sino también en situaciones a la noche, necesita cambiar una rueda, necesita un remolque. En ese momento, nuestras patrullas, porque tenemos logísticamente nuestras patrullas, llegan entre 7 y 10 minutos a cualquier lugar de Asunción. Entonces tenemos una respuesta rápida para dar auxilio, no tanto en la parte de robos, sino que en la vía pública, sino que, como les decía, alguna emergencia, alguna situación médica que se necesite en la vía pública. Y eso nos hizo hacer una disrupción en el sentido de tener mucho más clientes, integrar mucho más clientes a nuestra empresa y darle el servicio en todos lados. Gracias. Muchas gracias, Luis.
Tenemos todos el compromiso de culminar en 1 hora en punto, horas distintas según estemos en México, Bogotá, en Buenos Aires o Asunción. Entonces voy a hacer una pregunta que me parece clave, pensando en lo que Andrés dijo acerca de cómo extraer patrones que puedan ser aplicables. La pregunta para cada uno de ustedes es la siguiente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones que darían ustedes a una empresa que está aún en un momento de exploración pasiva sobre el hecho de implementar tecnología en los negocios? Vamos a cambiar un poquito el orden. Sebastián, por favor. Muévanse ya, de una. O sea, yo comenzaría diciendo eso. No podemos aguantar un segundo más, sino cambiar el set mental de usar la tecnología de una forma mucho más estratégica. Sé que es difícil porque lo viví con Critertech, que por demorarnos estuve a nada de verla desaparecer. Entonces sí es una invitación de cómo podemos no solamente iniciar, sino cómo desde la cultura de nuestros colaboradores podemos lograr que se viva la tecnología de una forma certera. Básicamente, ¿qué es lo que pasa? La tecnología trae cambios en los procesos que pueden llevar 10, 20, 30 años usándose, y a las personas no les gustan los cambios. Entonces, ¿cómo logro desde la cultura incentivar, entender que los cambios, si bien son difíciles, es lo mejor que uno puede hacer ya? Y tercer consejo, pues primero es muévanse ya. Segundo, muy enfocados en la cultura con los colaboradores. Y tercero, entender, pensar a futuro. Digamos, Fer me decía, lo peor que uno puede hacer en un momento de crisis es pensar a corto plazo. La cabeza toma otro tipo de decisiones. Entonces, pensar desde el futuro, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, no hablemos de la tecnología para mañana, sino hablemos de la tecnología para 5 o 10 años, y desde ahí comenzar a tomar las decisiones un poco más coherentes y no tan afanadas. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. Luis, ¿cuáles serían tus recomendaciones desde tu óptica? Sí, la primera recomendación es que la tecnología dejó de ser una opción. Uno ya no puede elegir. Y la segunda es que las empresas que no innovan en tecnología, el final de esa empresa está muy cerca. ¿Así? Muy bien. Marcela, Bueno, puedes tomarte tranquila 3 minutos. bueno, por mi experiencia, a mí a lo que me enfrentó la tecnología en el mejor sentido fue a esta frase por ahí un poco trillada, que es pensar fuera de la caja. Cuando yo pude ubicar que tenía que aprovechar la tecnología, pero creando algo novedoso, algo innovador, algo distinto, no aprovechar la tecnología para tratar de replicar formas que por ahí se utilizaban antes, ¿sí? Con la presencialidad. Para mí es como se me abrió una puerta para lo que fuimos desarrollando en la consultora, ¿sí? Otra cuestión, o sea, diría que cuando uno tiene una idea incipiente, ¿no? Y por ahí no es experto en tecnología, hay que, lo que yo digo, amasar o pelotear esa idea con expertos y ver cuáles son los no, cuáles son los sí y capitalizarlos, ¿no? Y yo creo que hay algo ahí del trabajo interdisciplinario que es muy rico y que suma todo y que vuelve a las cosas, esto de que puedan pasar de la idea a que sean cuestiones tangibles, concretas. Y diría que hay que como apalancarse también en todo lo interdisciplinario. A nosotros, por ejemplo, nos ayudó mucho el tema de comunicación, porque decíamos, bueno, estamos nosotros hablando con los de tecnología, cómo hacer para que nuestro servicio sirva, pero faltaba cómo hacíamos que el otro lo entienda aparte. Entonces fue como un trabajo interdisciplinario de especialistas en tecnología, especialistas en recursos humanos y especialistas en comunicación. Con lo cual, esa posibilidad de trabajar interdisciplinariamente, de pensar interdisciplinariamente, me parece crítica. Y después la perseverancia, ¿no? Cuando uno tiene una idea como
persistir hasta encontrarle la vuelta, ¿no? Cuando uno cree que algo ahí hay que es valioso, decir, bueno, ¿cómo le encuentro la vuelta a esto para que pueda ser algo concreto? Muchas gracias a los tres panelistas, a Marcela, a Sebastián, a Luis, de nuevo nuestros agradecimientos a Andrés. Florencia, 9:56, tienes la palabra. Impecable, Rafael. Muchísimas gracias a todos. Bueno, en especial a Andrés. Realmente nos llevamos como muchas cosas para pensar y para poder hacer. Muchísimas gracias a nuestra mesa, a Marcela, a Sebastián, a Luis, a la audiencia de toda la región que asistió a este evento. Ahora cuando culminamos el evento va a aparecer un pop-up con una breve encuesta, les pedimos que puedan contestarla, se toman un minutito, esto nos permite a nosotros poder seguir agregándole valor a nuestros eventos. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos reencontraremos en otro evento junto a toda la comunidad Vistage. Buen día. Muchas Muchas gracias. gracias. Qué gusto.